Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan a este estudio a través de las redes sociales. Es para nosotros un privilegio poder estudiar junto con ustedes. Y aquí a los que estamos en casa, pues hola otra vez. Es un honor para mí poder estudiar de la palabra de Dios junto con ustedes también. Y he titulado el tema del día de hoy, el control de la lengua. El control de la lengua. Si ustedes aquí ya tienen sus hojitas, ustedes van a ver que estamos estudiando Proverbios capítulo 10 y con el favor de Dios hoy vamos a estudiar desde el versículo 17 y hasta el 21. Pero les comentaba que por favor, antes de checar este pasaje de Proverbios, me acompañen a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y vamos a estudiar el versículo 3 también, Santiago capítulo 3, y vamos a ver del 3 al 6. ¿Ya lo tienen? Échenme aquí una señal de humo cuando lleguen para que lo chequemos juntos. ¿Ya están? Amén. Aquí vemos precisamente una advertencia a cómo usamos nuestra boca, a cómo usamos la lengua. Y de eso vamos a estudiar el día de hoy con el favor de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando vemos que la lengua inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, esto significa que afecta literalmente toda la creación. Y cuando dice que ella misma es inflamada por el infierno, es porque cuando tú y yo no tenemos cuidado, Satanás va a ser presa de nosotros a través de lo que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces nuestra boca da a notar muy claramente lo que hay en nuestro corazón. Salomón aquí lo vuelve a dar a entender en los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a ver una advertencia fuerte hacia la boca y cómo se puede usar, sí, de manera piadosa, y cómo un justo puede usar las palabras que salen de su boca. Pero vamos a ver también cómo alguien que no cuida lo que sale de su boca, o alguien que entra en palabrerías, o alguien que entra en maldecir, o en chismear, o en hablar mal de alguien más, difícilmente va a no solo chisparse de la consecuencia de lo que sale de su boca, sino que aparte se pueden llevar a varios con ellos a la hora de usar mal su boca. Entonces hoy haríamos bien en preguntarnos cómo estamos usando nuestra boca, cómo estamos usando nuestras palabras. ¿En qué clase de persona nos está convirtiendo lo que sale de nuestra boca? O sea, si analizamos lo que ha salido de nuestra boca esta semana, ¿qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy de los que carroñean todo lo que veo? ¿O soy de los que hablan bendiciones? ¿Soy de los que chismean porque la Biblia dice que es como un bocado suave y se siente rico? ¿O soy de los que se callan y guardan silencio para ser más prudentes? Soy de los que oculta el odio, pero tarde o temprano revienta, y hoy también vamos a estudiar eso. O de los que vomitan todo lo que sale de su boca, es un vómito de acuerdo al odio, de acuerdo a la amargura. Todo esto lo vamos a estudiar el día de hoy con el favor de Dios. Les decía que Salomón vuelve a vincular la lengua con el corazón y lo que fluye de ella, sea bueno o sea malo. Lo que está en el corazón es un reflejo, y lo que sale de nuestra boca es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Ahora sí vamos a entrar de lleno al pasaje que nos aqueja el día de hoy, que estamos en Proverbios capítulo 10, versículo 17. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, vamos a leer desde el 17 hasta el 21. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos.
y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras, dice la palabra de Dios, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En el pasaje que leíamos en Santiago, dice que con un pequeño freno se mueve y se guía a un caballo. No sé si alguna vez hayas tenido la oportunidad de ver un caballo en un desfile, o de estos que hasta bailan y caminan de lado y se agachan, y tú dices, ¡ay, qué educadito caballo! ¿Sabes por qué está tan educadito el caballo? Porque en el tiempo de doma le dieron con fuetes, le dieron con espuelas, y lo que tienen, esa pieza que tienen de metal en la boca les duele. Es una pieza de metal metida en el hocico que a la hora que el jinete jala hacia un lado siente el jalón. Al principio es un jalonzote que duele tanto que ya después un toquecito y no, le doy para acá, un toquecito para el otro lado y el caballito le da para acá, ¿verdad? Y se educa. Qué difícil es a veces para nosotros refrenar la lengua. Se tiene uno que educar, porque a veces dan ganas de despepitar, ¿que no? Oye, alguien hace algo, te agravian de alguna manera, lo primero que dan ganas es de hablar o de despepitar. O hay quien opta por guardarse ese odio, que lo vamos a estudiar más adelante, guardarse esa ira, guardarse ese coraje y simplemente tarde que temprano reventar. Y vamos a ver ejemplos a la luz de la palabra de eso. Pero el primer punto que vamos a estudiar el día de hoy es: ¿cómo uso mis palabras? ¿Cómo las estoy usando? ¿De acuerdo a la instrucción o desechando la reprensión? Y si leemos el versículo 17, dice que el que desecha la reprensión yerra. Y ahorita vamos a estudiar eso. Dice: camino a la vida es guardar la instrucción. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Esta frase de camino a la vida apunta a la importancia de dejarnos corregir, de dejarnos instruir. Hace un par de semanas nos hablaba el pastor David sobre la disciplina. Dios al que ama disciplina y corrige al que toma por hijo, ¿recuerdan? Y quedamos que disciplina es la instrucción, y ya esa parte de la corrección es cuando a veces cae la vara. También a veces disciplina es cuando te reconvienen para que tomes el camino correcto. Esta es información para reformarte, para formarte también. Entonces este camino a la vida apunta a la importancia de que seamos alguien que se deja corregir. Por un lado está la disciplina, es decir, este proceso de instrucción, y por el otro está la reprensión. La reprensión es: me estoy equivocando y alguien me reprende, pues me están llamando la atención. Pero el pasaje dice: camino a la vida es guardar la instrucción. O sea, si yo acepto la instrucción de parte de Dios y me pongo sobre ese camino va a traer bendiciones. Va a tener también sus obstáculos, Cuando la Biblia dice que el camino que lleva a la vida es angosto y es ancho el camino que lleva a la perdición, dice que el camino que lleva a la vida es angosto y estrecho. Estas palabras, una significa tribulación, atribular, y la otra significa de obstáculo cerca. Entonces este camino de instrucción no siempre lo vas a sentir tan bonito y tan agradable. Por eso la Biblia nos habla, ¿no?, de la disciplina. Al momento pues no parece causa de gozo, ¿no? Cuando alguien te dice: oye, estás haciendo las cosas mal, ¿es por acá? No conozco a alguien que diga: ay, qué emoción que me digas esto, gracias, era justo lo que quería oír. Cuesta trabajo, normalmente es así de: ay, pues, pero tú qué sabes. Pero somos expertos en poner peros y en no querer obedecer la instrucción. Nos tenemos que frenar, de que soltemos la lengua, y no solo de eso, de que no desechemos esa instrucción, porque esa instrucción es el camino a la vida. Ahora, quien la desecha o quien desecha la reprensión, aquí dice yerra. Esta palabra yerra significa desviarse y vacilar. Quien desecha la reprensión yerra. Entonces, ¿cómo estoy usando mis palabras? El día de hoy vamos a aprender mucho sobre las palabras, y podemos guardar la instrucción que nos está dando Dios a través de Proverbios, y podemos seguir en este camino a la vida al guardar esta instrucción, o la podemos desechar y decir: no, al final del día yo digo lo que quiera, y si quieren que me callen a ver si pueden, y desechar la reprensión y entonces vacilar o desviarnos del camino correcto.
¿ok? Cuando alguien guarda la instrucción, se da la oportunidad a sí mismo de encontrar bendición y de encontrar el camino correcto. Quiero que me acompañen, por favor, a Proverbios capítulo 6, versículo 23. Lo tenemos un poquito más atrás de donde estamos. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Si ustedes recuerdan Salmo 119, 105, dice algo similar: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida. Y otra vez aquí, las reprensiones que te instruyen. Ouch. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Si nos acordamos de nuestros tiempos de adolescencia, donde el cerebro todavía no se termina de desarrollar y donde hacemos tarugada y media, y te acuerdas de las palabras de papá o de mamá o de un maestro o de una autoridad espiritual o de una autoridad en tu vida a la que gustes y mandes, vamos a poder darnos cuenta de varias veces que nos dijeron cosas que no nos gustó, pero que los asistía a la razón. Cosas que te dijeron que no hagas esto y dices, y tenían razón. Y dices años después, ay, pues el viejo tenía razón, ¿no? A mí años mi papá me dijo, no estés portando cuchillos y navajas. Cabe destacar que tengo como 120,000, pero ya no las porto. Portarla es que la traes puesta en ti y eso es ilegal. Entonces yo decía, no me cachan. Y mi papá años me dijo, deja de portar esa cosa. Bueno, ahorita con todas sus letras, después de un arresto y después de múltiples experiencias dolorosas, te puedo decir, es una mala idea portar un cuchillo. ¿Por qué? Pues porque hay una instrucción al respecto, hay una ley al respecto, es una mala idea. Entonces hay veces que tienes que pasar dolorosamente o pasaste dolorosamente por las consecuencias de haber desobedecido, pero alguien inteligente, alguien sabio, alguien justo debiera prestar atención en específico y mucho más a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está diciendo. Entonces hay que guardar esa instrucción. ¿Para qué? Para que no la desechemos y obtengamos ese camino de vida. Acompáñenme también a Proverbios capítulo 22 y vamos a leer el versículo 17 al 19. Proverbios 22. (17 al 19). ¿Ya lo tienen? Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Aquí el pasaje que estamos estudiando dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Entonces, si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, y aquí ya nos menciona también la boca, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti. Ok, entonces, es camino de vida que el guardar la instrucción, es camino de vida también no desechar la reprensión. Ahora, desecharla, evidentemente, como decíamos, te lleva a desviarte, te lleva a vacilar. Entonces, punto número 1, ¿cómo uso mis palabras? De manera que me llevan a vacilar porque no estoy dejando que la instrucción de Dios llegue a mí. Estoy desechando la reprensión y estoy despepitando y usando mi boca para maldecir y usando mi boca para decir pura cosa egoísta, solo lo que yo pienso, solo lo que yo creo en lugar de lo que Dios dice y lo que Dios cree. O estoy usándola prudentemente, estoy guardando la instrucción. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ahora, Proverbios 16, capítulo 16, versículo 28 y 29 dice lo siguiente: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿Por qué te estoy leyendo este pasaje? Porque tiene que ver con los versículos que vamos a estudiar a continuación. Y te decía al principio que los chismosos apartan a los mejores amigos. O sea, no solo caen ellos, si uno les presta los oídos, te llevan.
Como vulgarmente decimos, te llevan entre las patas. Entonces acompáñenme a nuestro texto base. Seguimos en Proverbios capítulo 10 y el versículo que sigue, el 18, dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Este que encubre el odio, hay dos posibles interpretaciones. Una es que lo logra aplacar y la otra es que lo tapa y lo anida en su corazón. Ambas interpretaciones serían correctas del texto, pero nos vamos a enfocar en qué pasa si lo anido y qué pasa si lo guacareo. O sea, qué pasa si voy y vomito todo el odio que traigo encima. Ok, vamos a estudiar esto parte por parte. El que encubre el odio, tanto anidar el odio como expresarlo abiertamente son un pecado. Oye, entonces, ¿qué hago? Traigo el odio, traigo el coraje atravesado. ¿Qué hago? Lo que necesitamos hacer es refrenar la lengua y dejar que ese odio que tengo, Dios tome el control de él. Sí necesito hablar, y esto es importante, lo que me molesta. Sí necesito hablar las cosas, y por eso la Biblia nos habla. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Entonces no se trata de que te calles todo, porque a veces, en específico, a veces en los matrimonios pasa que dices, ya me la aguanté hermano. Y luego hay otro pleito y ya me lo volví a aguantar, hermano, ya me lo aguanté. Y luego al tercer pleito, hermano, ya no aguanté, ya le dije, porque desde el viernes me trae asado y ya le dije que esta. Entonces pregunta, ¿aguantaste en algún punto? ¿Soportaste el agravio? ¿O nada más lo almacenaste para después vomitarlo? No es lo mismo perdonar y no es lo mismo soportar que almacenar coraje y que almacenar ira. Tenemos ejemplos bíblicos sobre gente que almacenó coraje y almacenó ira. Un ejemplo de esto lo tenemos en Absalón. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar y tenía un medio hermano que se llamaba Amnón. Amnón se enamoró de Tamar y quería estar con ella. Y un primo suyo, papá primito, usó de sus palabras y su bendita boquita para decirle: ay, no pasa nada. Mira, tú dile al rey que estás enfermito y que te atienda a tu hermana. Y ya, listo. Y ahí va Amnón de obediente. Ah, pues sí es cierto, ¿no? Y le dice al rey: oye, pues es que fíjate que estoy malito. ¿Me podrás mandar a mi hermana Tamar? Llega Tamar y la quiere tomar por la fuerza. Tamar le dice: oye, no me hagas esto. Si de veras me quieres, pídele legal al rey y me va a otorgar. Pero no así. Pero dice la Biblia que pudiendo más que ella, la tomó y se metió con ella. Y luego de que la tuvo, el amor que le tenía, ¿cuál amor? Se volvió odio y la desechó. Y dice que el odio con la que lo dio fue más que el amor que según esto le tenía. Ahora, te dije que ella era media hermana de Amnón y hermana directa de Absalón. ¿Ok? Dos hermanos, dos medios hermanos y una hermana. Pasaron 2 años y desde que se enteró Absalón, le dijo: calla, hermana mía, tu hermano es. O sea, le dijo: no digas nada. Pero se guardó ese odio, se guardó ese coraje. Y 2 años después usó de su boquita también para hablar con el rey: oye, es que quiero hacer una fiesta con todos mis hermanos. Y el rey: pero ¿como para qué? No, tienes un titipuchal de hermanos, te vamos a hacer agraviosos. O sea, no, pero yo los quiero invitar a todos. O bueno, mínimo deja que vaya mi hermano Amnón. Y hasta el rey parece que se le hizo raro, porque el rey como que estaba así, pero ¿para qué? No, pero dice que como lo importunaba, o sea, lo exasperó de: ándale, me dejas. Y el rey tenía cosas así de: ok, le da permiso. Y Absalón planea cómo matar a su medio hermano Amnón. ¿Por qué? ¿Soportó la prueba al principio? No, se cayó el odio. En lugar de ir con el rey: oye, mi hermanito querido, acaba de hacer esto para que lo disciplines, acaba de pasar esto. En lugar de que ese odio se volviera una queja genuina de: oye, es que hizo esto, y no se volviera una raíz de amargura por guardar ese odio, en lugar de hacer eso, se lo guardó. Y todas esas cosas, todo ese coraje que nos guardamos, que en lugar de depositarlo con el Señor, te lo llevas de tarea y te lo llevas de tarea y estás meditando en Él, estás girando en Él todo el tiempo, anidando ese odio se vuelve amargura, ese odio termina por tener un fruto de venganza, un fruto desagradable, un fruto de la carne. Entonces,
¿Qué es lo que pasa si yo anido ese odio en mi corazón? Necesariamente, tarde que temprano, no solo me va a ir comiendo vivo, va a salir y va a salir de la peor manera. Otro ejemplo lo tenemos en Caín y Abel, ¿se acuerdan? Ofrecen los dos un sacrificio. Dios habla con Caín y le dice: ¿por qué te ensañas? Esta palabra ensañar significa arder en cólera. ¿Por qué? Y en lugar de contestarle a Dios, acto seguido dice: ok, sí, no te gustó mi ofrenda. Y la de mi hermano, ok. No dice nada, pero deja que se anide en su corazón ese coraje. Lo próximo que dice es: hermano, vamos al campo. Y ahí mata a su hermano. ¿Por qué? Anidó odio en su corazón, encubrió ese odio. Entonces el versículo 18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos. No estás soportando el agravio, estás tapándolo y guardando una raíz de amargura, y eso es delicado. Ahora, punto número 2, a manera de pregunta: ¿tus palabras de lo que estamos hablando dan a notar odio? Ya sea que lo encubras o lo vomites, porque hay veces que esas palabras están en la cabecita. Hay veces que esas palabras son: pues es que ojalá se muera y va a ver, pero hay un Dios que todo lo ve, y fuego, Señor, que lo consuma, porque si no, yo mismo te lo mando a la presencia del Señor. Vas a ver si no te lo mando, Señor. O sea, ya empezamos a maquinar en nuestra cabeza ese odio. Y en lugar de que dejemos paso a la ira de Dios, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ya estamos nosotros maquinando: ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo le voy a revirar? ¿Qué le voy a hacer yo? Esto es encubrir el odio. Ahora, la otra parte es el que propaga calumnia. Te decía hace rato que no es lo mismo perdonar que guardar o acumular o engordar odio. ¿Por qué te digo estas palabras? Porque encubrir, esta palabra significa engordar y llenar vacíos. Lo estoy alimentando. Es como cuando alguien, no sé, no te saludó, pero en tu cabeza empiezas: de seguro no me saludó porque le caigo gordo, y de seguro le caigo gordo porque, o sea, la chava que le gusta se ve luego que más bien quiere conmigo, y de seguro no sé qué, y de seguro no sé qué, y empiezas a hacerte toda una moconovela en tu cabeza donde rellenas de información y creces, inflas, engordas ese odio. Y a veces empezó con algo bien sencillo, pero por no ir con la persona y hablar las cosas derecho: ¿sabes qué? Esto me molestó, hermano, y lo quiero platicar contigo. En lugar de hacer eso, no, ya nos hicimos toda la película y entonces ya superodiamos a alguien que a veces ni enterado está. Pero normalmente terminamos guacareando o explotando en ira, en coraje, en venganza o algo por el estilo. Ahora, ¿cuál es la contraparte? Los que no tienen filtro y se las dan de súper honestos. Que, ¿sabes qué? Sí tengo un agravio, pero van: ¿sabes qué? Eres un pelado, me caes mal y además te aborrezco. ¿Cómo la ves? Dices: ay, fue bien honesto a arreglar sus problemas con el hermano. No, fue a propagar calumnia. Fue y habló, y no solo habla con el que es, ojalá fuera con el que es. Van con fulanito: fíjate que sutanito me cae en la punta del hígado, y no sé si sepas, pero es un pedante arrogante. ¿Y qué te digo? A reserva de mejorar el insulto, y ya se dejan ir así. Y entonces están vomitando ese odio. Si eres de los brutalmente honestos, tengo una muy buena frase para ti. Primero vamos a sincerarnos. ¿Eres brutalmente honesto? No me vas a poder contestar. Si eres de los brutalmente honestos, no te estoy acusando de nada todavía, levanta la mano. Los que dicen: yo soy honesto con las cosas como van. Ay, sí, ahora sí, nadie, no le saquen. Son brutalmente honestos, ¿no? ¿Cómo va? Ok. Apúntale. Que tu sinceridad sea una virtud y no un defecto. Que tu sinceridad sea una virtud y no un defecto. ¿Cuándo es un defecto? Cuando estoy usando de mi honestidad para atropellar a los demás. Es como si llego con una embarazada y: ay, te ves bien gorda. Pues ok, puede ser cierto, pero ¿sirvió de algo tu comentario? La única diferencia entre tu comentario y una pizza es que la pizza sí la pedí. Porque es de los que llegan a opinar de todo. Pues es que yo soy honesto. No, tal vez eres metiche en el amor del Señor. Tal vez más bien no hay filtro, cuando sí lo debiera haber. El de la prudencia, el de la sabiduría. Y a veces nos defendemos así: pues es que yo hablo sin filtro. Pues más bien debiera haberlo. ¿Cuál filtro? El de si mis palabras están siendo de bendición o no.
El de si estoy atropellando a los demás con mis palabras o no, si mis palabras edifican o destruyen, si mis palabras bendicen o maldicen. A Jesús cuando lo insultaban no maldecía de regreso, No era de, pues qué, de qué. No, Jesús era manso y humilde, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El que propaga calumnia, dice a continuación el versículo, es necio. Ya vimos, el que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnia, dice a continuación, es necio. ¿Quién es el que propaga calumnia? Estos que te digo que van y sueltan la boca. Y regresamos a lo que te leí hace rato, Proverbios 16, 28, 29. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo. ¿Se acuerdan de lo que era lisonjear? Lo vimos en el estudio. La lisonja es cuando, vulgarmente lo que conocemos como tirar la barba. Así, le anda haciendo la barba, está de barbero. Entonces la lisonja es de, ay, ¿cómo está? Ay, qué bien te ves. Y así, pero con el jefe y con el patrón y con quien puedes adquirir algo, eso es lisonja, ¿ok? Entonces el hombre malo lisonjea a su prójimo, o sea, le avienta la barba, le avienta, no quiero decir piropos como tal, sino le avienta cumplidos, pero no son genuinos, son con el fin de obtener algo. Y le hace andar por camino no bueno, o sea, tuercen con las palabras la cosa. Un ejemplo de esto lo tenemos con Coré y su séquito, no sé si lo has leído en la Biblia. Coré era primo de Moisés y de Aarón y también servía, pero quería ser de los sacerdotes, quería ser de los que quemaban el incienso y estas cosas, y decía, ay, ¿por qué solo ustedes? Nosotros también podemos. Y empezó a llenar de chisme, de calumnia, de murmuración a los demás. Ay, ¿por qué solo ellos? Fíjate, ay, ¿a poco no todos servimos? Pues sí, todos servimos, pues sí, pues entonces ¿por qué solo ustedes? Entonces levantó a mucha gente, y lo peor es que levantó a los principales, varones de renombre, de los del consejo. A esos fueron a los que voltearon con sus palabras engañosas contra la autoridad. Es como cuando te juntas con un hermano para mentirle a papá y a mamá, como cuando te juntas con un hermano para saltarte al pastor, como cuando te juntas con alguien del trabajo para que nos saltemos al jefe. O ya volteaste a toda la empresa, ¿no? Tienes acá corazón revolucionario, ¿no? Pues yo opino que no es justo las horas que nos dan de comer. ¿No? ¿O tú crees que es justo las horas que nos dan de comer? Pues yo creo que no es justo. ¿Saben qué? ¿Por qué nos dan de comer solo una hora? Y ya volteaste a toda la gente, ¿no? Y al rato los corren a todos por tu espíritu revolucionario. ¿Por qué? Porque te puedes llevar a la gente por el mal camino cuando estás usando de tu boca para el mal, para engañar, para propagar calumnia. Si tu hermano tiene algo contra ti, lo decíamos hace rato y lo dice la palabra, ve y arréglalo. No dice, ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Fíjate que fulanito me hizo esto y me vio feo y no sé qué, y ya empezamos a propagar calumnia. El que propaga calumnia, dice la palabra, es necio. Es necio, es alguien que no entiende, que no quiere entender. Y no sé tú, pero yo no quiero ser de esos. Entonces hay que tener mucho cuidado de si mis palabras dan a notar odio. No significa que no me puedo enojar, La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si ya me la llevé de tarea una semana, algo no está bien ahí, Pues es que sí me hizo, hermano. Entonces, ¿por qué no fuiste y lo arreglaste? No, pues es que no puedo hablar. Entonces ve y arréglalo. Ponte a cuentas con Dios. Ponlo a las manos de Dios. Entrégaselo a Él y deja que obre Él su justicia. Te decía, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiero? La justicia de Dios, que aparte es mejor que la mía. Apenas le robaron su carro a mi mamá. No se preocupen, estaba asegurado. Pero pues igual ahí te encargo el coraje, ¿no? Y aparte es mi mamá, mi sacrosanta madre. Ahí te encargo la bilis atravesada y bendita hermana. No le digan, pero le decimos Orangelita a mi mamá. Nada más para molestarla porque de veras que es una hermana santa. Pero pues su hijito está más atravesado, ¿no? Y su marido también, ¿para qué te digo que no? Entonces estábamos más enojados nosotros que ella. Y ella no, yo ya los perdoné y ya los entregué a la prisión de Cristo. ¿Dónde sí? Nos dijo eso y nosotros, pobres.
No, y hasta la ira se nos bajó. Fue así, pobres, o sea, imagínate, no, ya están en la cárcel de Cristo, que se arreglen con él. Mientras los perdonó y los bendijo. No, ya quisiera yo poder hacer eso. No, esa es la idea. ¿Sabes qué? Se lo dejo a Dios. Y a ver que se le escapen a Dios. Yo lo siento por esas personas. Ahora, acompáñenme por favor a Salmo 51 y vamos a leer del 16 al 21. Está impresionante este salmo. Salmo 51 y vamos a leer del 16 al 21. Por favor, échenme una señal de humo cuando lleguen. Salmo 51, 16. Perdón, es Salmo. Híjole, ya me. Espérame. Señor, abre mis labios entonces. No, estoy mal en el salmo que les dije. Salmo 50. ¿Mandé? Te liberaré. Pero el malo dijo. Es Salmo 50, perdónenme, ya lo encontré. Lo tenía mal aquí, déjenme corrijo. Ahí está. Salmo 50 y ahora sí, 16 al 21. ¿Ya están? Dice, pero al malo dijo Dios, chécate lo fuerte de las palabras. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, lo que acabamos de estudiar, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, lo que estamos estudiando. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esas cosas hiciste. ¿Y qué dice? Y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? ¿Sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Sopas perico. Fíjate lo fuerte de las palabras. ¿Crees que yo soy como tú? Le dice Dios. No, yo me callé. ¿Crees que yo soy como tú? Pero el de que la vas a cosechar, la vas a cosechar. Le dice a los impíos. Usaste tu boca para maquinar cosas feas, para engañar, para sentarte y carroñar al vecino. Hermanos, esto se los digo con todo el amor de mi ser. Nos sigue pasando en la iglesia. Y cada uno de los que estamos aquí nos tenemos que revisar porque nos es bien fácil pisotear al de al lado para yo subir. Por eso parte de una postura bien egoísta. En la multitud de palabras no falta pecado, dice la palabra de Dios, y lo vamos a estudiar. Pero hay que tener mucho cuidado de cuando las palabras que están saliendo de mi boquita están siendo para carroñar, están siendo para maldecir, están siendo nada más para ver qué le veo mal al vecino, están siendo para todo menos para edificar. Y se los digo y me lo digo mordiéndome mi lengüita. Porque tenemos que tener cuidado y revisar nuestro corazón en este sentido. ¿Para qué? Para que veamos si somos de los que estamos propagando calumnia o si sí somos de los que logran aplacar el odio, de los que logran dejarlo en las manos de Dios y hablar prudentemente. Vamos con el siguiente. Regresamos a Proverbios, seguimos Proverbios capítulo 10, vamos a ver el versículo 19. Dice, en las muchas palabras precisamente no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Donde abundan las palabras no pensadas, o sea, las palabras sin coherencia, no tarda en salir pecado. Ya sea chisme, mentira, calumnia, carroña, lo que quieras. Cuando uno está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, tenemos que ponernos a pensar si estamos usando el cerebrito antes de hablar y si no, con todo respeto, vale la pena callarse. Bien nos decían nuestras mamás cuando ya estábamos hablando de más, mijito, calladito, te ves más bonito. Y tú así, ¿por qué? Cuando ya te estabas pasando de impertinente te decían eso, ¿no? Mijito, calladito, en lengua cerrada no entran moscas, mijo, en boca cerrada no entran moscas. ¿Para qué? Para que cerráramos la boquita. Ahora, Eclesiastés nos alerta sobre lo siguiente. Te leo Eclesiastés 10 y te voy a leer el versículo 13 y 14. Dice, el principio de las palabras de su boca
es necedad. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Al principio las palabras de su boca es necedad. Está hablando de los impíos, está hablando de gente que no reacciona. El principio de las palabras de su boca es necedad. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. O sea, ya lo tacha de desvarío. El necio habla no porque está lleno, sino porque está vacío. No para instruir, sino por puro amor a la palabrería. Y el pecado está ligado a la palabrería, a las muchas palabras, a estar hablando y nada más a ver viendo con quién voy a hablar. Esto lo pueden comprobar en Eclesiastés 10, el 13 al 14, que es el que les acabo de leer. En Proverbios 10:20, se los leo también. Dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. O sea, se va disolviendo, tienen consecuencia, no saben qué hacer. Ahora vamos a ver un par de características de estos que abundan en muchas palabras. Es importante saber que el pecado está ligado a la palabrería. Que es de sabios refrenar nuestros labios con cautela, es decir, callarse. Callarse es de sabios. Cuando no sepas algo sabio que decir, tu silencio será lo más sabio que puede salir de tu boca o no salir. Entonces, pues es que no hallaba qué decirle. Cállate, no digas nada. Ay, ¿a poco sí? ¿Qué van a decir de mí? Oye, Jesús optó en algún punto por guardar silencio, cuando no aprovechaba porque no lo iban a escuchar. Entonces llegaban con él y le decían, como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. ¿Por qué? Fue sabio así, porque en ese momento, en esas circunstancias, era lo que se tenía que hacer. Es de sabio refrenar nuestros labios con cautela, es decir, callarse. Proverbios 17, 27 y 28. Ya estamos por ahí, acompáñenme para que lo chequemos. Proverbios 17, 27 y 28. Capítulo 17, versículo 27 y 28. ¿Ya lo tienen? Dice: el que ahorra sus palabras tiene ¿qué? Sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. O sea, literal nos está diciendo: ¿te quieres ver más sabio de lo que te ves cuando hablas y hablas y hablas y hablas? Guarda silencio. Guarda silencio. Te va a ir mejor. Te voy a leer unos pasajes por cuestión de tiempo. Te los leo, pero ahí los tienes en tus hojitas. Si no tienes hojita, te animo a que consigas una o apúntalos en su defecto. Job 13:5 dice: ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Eclesiastés 5:3 nos habla de que de la multitud de palabras viene la voz del necio. Santiago capítulo 1, versículo 19 es cuando nos dice que todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír. Entonces, ¿qué conviene? Que revise mis palabras antes de que salgan de mi boca. Y si no edifican, conviene que no salgan. Si no sé qué decir bueno, no digas nada. No digamos nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si hay virtud alguna, si algo digno, en esto pensad. Pero hay veces que estamos buscando justo esa cosa mala. Nos pasa en la iglesia, nos pasa en el trabajo, nos pasa en todos lados, donde nada más estamos buscando qué es eso que está mal para ir a decirlo. Y somos de los defensores de la verdad, de las causas injustas. Entonces llegamos a la iglesia y: hermano, yo solo quiero que sepa que las sillas están bien incómodas, y se lo digo para que se lo sepa, porque yo estoy queriendo que todo esté mejor. Ay, hijo. Es bien feo cuando te dicen eso después de que acaba de terminar la prédica, ¿no? Dices, o sea, toda la prédica estuviste pensando en que estabas incómodo en lugar de oír la palabra. Si hubieras parado, hubieras conseguido una de estas de cojincito, tráete un cojín, por el amor de Dios, algo. Pero es cuando todo el tiempo estamos pensando más bien en lo malo, en qué tengo que reparar, qué tengo que decir. Y tú dijeras, pues es tu chamba, ¿no? O sea, mandamos llamar a un inspector de salud y pues nos dijo todo lo que estaba mal, pues amén, ¿no? Ese era su trabajo. Pero no. Tu chamba era venir a estudiar la palabra y te fuiste con toda una lista de todo lo que todo mundo está haciendo mal. Oye, hay que tener mucho cuidado ahí. Ok, ¿qué más? Cuando tengamos algo que decir, hay que hablar solo lo suficiente.
considerando el tiempo, las circunstancias y la persona. Un ejemplo lo tenemos en Job 32, del 4 al 7. Hay veces donde tienes que hablar solo lo suficiente en un momento específico, donde ahorita sí hablo, ahorita no hablo. Jesús te decía, enmudeció. Las únicas palabritas que soltó en su momento en esa interacción fue: oye, pues dicen que eres hijo de Dios, ¿qué onda? ¿Y que eres el rey de los judíos? Sí, tú lo dices. Fin, se volvió a callar. Entonces, ¿qué onda con este? Puso a todo el mundo en jaque con pocas palabras. Hermano, te pregunto con todo respeto, ¿alguna vez has recibido respuesta de parte de Dios? O sea, que clames y que estés desahogándote y todo y te responde. ¿Te ha pasado? Ok, a los que no se preocupen. La manera más fácil de encontrar respuesta de parte de Dios es en la palabra de Dios. Que ahora sí dices, ay, ahora sí, esa como que me cayó a mí. Eso es Dios hablándote. Otra manera en la que te puede hablar es te redarguye el Espíritu Santo y después Dios te dicta en tu cabeza, ¿qué onda? O te recuerda un pasaje, hay un rema, algo que dice, ay, ese pasaje, y ya me acordé. Pero hay veces que te dice algo tan específico y nunca te avienta acá el super monólogo de media hora. No es tan certero. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tuve la oportunidad de empezar a dar un estudio para jóvenes, yo no quería, se le ocurrió a mi mamá y a mi esposa. Entonces llegaron conmigo de, ay, estaría fenomenal un estudio para jóvenes. Y yo, ay, estaría súper. Y yo, bien, ¿no? Y me dijeron, ay, estábamos pensando, pues en quién lo podía dar. Y yo, pues sí, búsquenle, está recio, ¿no? Y me dicen, y estábamos pensando que pues tal vez tú lo podías dar. Y yo, mira nada más. Mira cómo me salieron. Pero pues sentí de parte de Dios que sí era una necesidad, ¿no? Entonces lo empiezo a dar, pero empezaron a llegar más jóvenes. Hermanos, genuinamente me quejé con Dios, pero me quejé. O sea, de que me puse a orar de Señor. Perdón, esto fue en mi ignorancia, ¿no? Pero le dije, ya no seas imprudente, ¿no? O sea, ponles a alguien, merecen a alguien. Ya en buena onda merecen a alguien mejor, ya necesitan una autoridad, necesitan a alguien mejor. Y lo único que sentí de parte de Dios fue, ¿crees que merecen a alguien mejor? Y yo, sí, mejora. No necesito de muchas palabras para callarme. ¿Merecen a alguien mejor? Sí, tienes razón, mejora. ¡Auch! La más reciente que me aplicó, me quejé amargamente. A veces se me da esto de la amargura, soy enojón. Entonces me andaba yo quejando amargado así, y esto, y en la iglesia esto, lo que te platico, así andaba. Y esto, y además esto, y además este me dijo esto, y este hizo esto, y ya esto. Ya que terminé de despepitar, solo sentí de parte de Dios. ¿Y no se suponía que aguantabas? ¡Auch! A veces las respuestas de Dios son tan certeras, cuando sí son de Dios, ¿no? Hay veces que nada más uno le caen mal los tamales y ya uno se anda mal viajando, eso es otra cosa. Pero cuando Dios te habla, hermano, Dios es certero, la Biblia es certera, la palabra de Dios es certera. No necesita muchas palabras, necesita decir lo justo y lo preciso, lo que es. Y hermanos, nos conviene imitar eso. Y si tú ves, todas las palabras que salieron de la boca de Jesús eran justas, certeras y precisas. No sobraba ninguna. Tú ves, si tienes una de estas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, lee cada palabra, de por sí toda la Biblia, pero lee cada palabra que salió de la boca de Jesús. Es prudente, edifica, es certera, restaura, redarguye, reprende, exhorta también, pero es certera. Así es la palabra de Dios, certera, precisa, y así debiera ser lo que sale de nuestra boca. Certero, prudente, preciso. Cuando tengamos algo que decir, hay que hablar solo lo suficiente, considerando el tiempo, las circunstancias y la persona a la que le estamos hablando. Hablemos lo que es sólido, adecuado y provechoso. Puedes encontrar ejemplos de esto en Proverbios 15:23, que se lo tenemos cerquita, vamos a checarlo. Y ahorita te doy un par de pasajes más. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando es a su tiempo, cuando es certera, cuando es precisa, cuando es lo que tiene que ser. Cuando de nuestra boca no están saliendo adicionales.
Cuando hablamos lo que es sólido, adecuado y provechoso. Después, por favor, también chequen Efesios 4:29 y Colosenses 4:6. La sabiduría de Dios es valiosa al encontrarnos también bajo provocación, bajo ataque. Vemos múltiples ejemplos en la Biblia. Te decía el ejemplo de Jesús, bajo ataque, bajo presión y todo, pero las palabras que soltaba en esos momentos eran certeras, eran precisas. Bajo toda la presión, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¡Wow! Certero, preciso. El apóstol Pablo siendo apaleado y lo mandan a la cárcel y todo, sus palabras fueron alabar a Dios, alabanza. Se puso a cantar junto con Silas, diciendo lo preciso, lo que era, lo certero, lo sólido, lo valioso, y usando de sabiduría incluso estando bajo presión. Porque hay veces que cuando estamos bajo presión es cuando menos sabiduría usamos, es cuando más despepitamos. Es cuando, pues es que me ganó la temperatura, el calor del momento, hermano. Entonces me enojé y pues le dije hasta de lo que se iba a morir. Que no nos gane. Que usemos de sabiduría. ¿Para qué? Para refrenar la lengua, para refrenar la boca, para que lo que salga de mi boca sea de bendición. Tus palabras dan a notar odio, ya sea que lo encubro o lo vomitamos, quedamos, ambas son pecado. Tercera, ¿soy egoísta o prudente? Depende de qué palabras digo, cuántas, cuándo, cómo, con quién, según la situación, qué estoy diciendo. Puede dar a notar si soy alguien entendido, si soy alguien prudente, si soy alguien sabio, o si soy un egoísta, un imprudente y un necio. Tiene que ver. No sé ustedes, pero estaba yo estudiando el tema y me arrepentí de cuántas palabras que dije esta semana. Deja tú de eso, cuántas palabras que dije hoy que no edifican. No durante la prédica, quiero pensar que estas edifican. Pero en el día, cuando nos enojamos, lo que está saliendo de nuestra boca, ¿qué da a notar de nosotros? Te quiero poner un ejemplo ya casi para terminar. Salomón, cuando oró, pidió prudencia, pidió sabiduría en específico. Pidió sabiduría. Y era tal la sabiduría de Salomón que dice que del mundo entero lo iban a buscar por su sabiduría. Apenas tenía la oportunidad de hablar con los chicos y les decía, si te busco, ¿qué encuentro? Si me vienes a buscar, ¿qué encuentro? La gente, ¿por qué te busca? ¿Qué espera obtener de ti? ¿Te buscan por tus palabras sabias o te buscan para obtener el chismecito? ¿Te buscan porque lo que va a salir de tu boca es prudente y edifica? ¿O te buscan para poder darle vuelo al coraje? Hay que tener mucho cuidado ahí. Proverbios 10:20 dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Las dos palabras lengua y corazón, lo que veíamos hace rato, se han visto unidas a lo largo de Proverbios, lo hemos visto más de una vez. Y es la enseñanza para nosotros, que el corazón de los impíos se pervierte, que no tiene valor, pierde su valor, sus palabras no edifican, no sirven de nada. Mientras que la conversación del justo o recto es plata escogida de sumo valor. El corazón de los impíos es conocimiento, es decir, el conocimiento, la voluntad del corazón, no vale nada, vale poquísimo. ¿Se acuerdan que el corazón es de donde parten nuestras decisiones? Es nuestro centro de mando, es de donde bajamos el pensamiento y parten nuestras decisiones. Dice que eso es poquísimo, casi nada, el del necio. Ahora, siguiente pasaje, y con este terminamos. El justo y el necio. Ok. El versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Te decía que a Salomón lo buscaban porque su sabiduría servía, porque era una sabiduría que venía de parte de Dios, que es la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría que damos? El temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Es aborrecer lo malo y hacer lo bueno. Entonces a Salomón lo buscaban por sabiduría. ¿Por qué nos buscan a nosotros? ¿Nuestros labios están apacentando a muchos o están haciendo que muramos por falta de entendimiento? Esto nos tiene que confrontar. Este versículo 1 nos muestra la influencia positiva de las personas que son justas y son rectas.
que son capaces de animar, de alentar, de inspirar, de sostener, de cuidar a muchos, mientras el insensato es indiferente. Proverbios 1:7, acompáñenme por favor a revisarlo. Lo leíamos ahorita. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero más adelante la parte B del versículo dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estos insensatos son indiferentes, son ignorantes por su propia voluntad. No se pueden salvar a sí mismos, menos apoyar a otros. Su valor de amigo y de colega está ausente o es nulo. Alguien que hable este tipo de palabras no te va a servir de nada en tu vida. Una característica de un hombre maduro es, y vamos a ver distintos puntos rápido, la capacidad de unir la conversación con las características del amor. Eso viene en Proverbios 10:12. Es que habla con sabiduría, Proverbios 10:13. Es que habla con conocimiento, Proverbios 10:14. Y la disciplina que recibe un hombre sabio, Proverbios 10:17. Por lo tanto, puede sentirse seguro y apoyar a los demás, alguien que habla con sabiduría, hasta poder calmar situaciones tensas. Alguien que es capaz de hablar con sabiduría puede desescalar una situación áspera, una situación tensa. Esto nos sirve en todos los ámbitos de nuestra vida. Por último, consejos de cómo hablar. Vamos a ver dar tres, y con esto terminamos. Habla con prudencia, habla con justicia y habla con templanza. La prudencia la vemos en el versículo 19, la justicia en el versículo 20, la templanza en el versículo 21 del pasaje de Proverbios 10 que acabamos de estudiar. Amén. Amén. Hermanos, vamos a orar para poner nuestras palabras en manos de Dios. Señor, hoy reconocemos que a veces lo que ha salido de nuestra boca ha sido más veneno que otra cosa. Que nuestras palabras no siempre han edificado. Que a veces han ido cargadas de odio. A veces no las hemos soltado todavía, pero ese odio lo hemos anidado en nuestro corazón. Señor, hoy queremos dejarnos persuadir por tu palabra. No queremos ser de los que la desechan, de los que desechan la corrección, de los que desechan la instrucción. No queremos ser de esos. Nos queremos dejar instruir. Y Señor, no nos queda más que reconocer que nos equivocamos en esta área, que nuestras palabras a veces no han sido argumentos sólidos, respaldados por tu palabra. Han sido más producto de nuestra carne, de nuestro egoísmo, de nuestro coraje, de nuestra ira, de celos, de contiendas. Señor, hoy queremos que nuestras palabras sean limpias, sean puras. Y si no sabemos por dónde empezar, queremos empezar por guardar silencio y aprender de ti. Y entonces que lo poco que hablemos te refleje. Y si vamos a abrir la boca, que te refleje. Si palabras van a salir de nuestra boca, que sean palabras alineadas a tu voluntad, que salgan de este libro de la ley, que meditemos en él de día y de noche, no en tonterías, no en iras, no en contiendas, no en odio. Que podamos reflejarte cada día más con la manera en la que hablamos, que podemos eliminar el chisme entre nosotros, que podamos eliminar la calumnia entre nosotros, que cuando nos sentemos en este lugar no sea para hablar mal de alguien, ni en este lugar ni en el que sea, que no sea para insultar al prójimo, tampoco al que no conoce de ti. Más bien le queremos predicar de tu palabra, queremos ser de testimonio. Queremos que nuestras palabras sean un pilar sólido, que no se desmorone, porque van cargadas de tu autoridad, por ser palabras que vienen escritas en este libro de la ley. Padre, perdónanos cuando nuestras palabras han ofendido.
Perdona las palabras que dijimos esta semana que sobraron de más. Perdona las palabras que tal vez no dijimos, pero pensamos que sobraron, estuvieron de más. Señor, no podemos negar que a veces nos molestamos, que a veces hay cosas que nos causan coraje, nos causan ira. Pero en medio de estas situaciones queremos poder usar de palabras honestas, sí, pero sabias. Palabras que lleven amor, palabras que lleven prudencia, palabras que lleven al perdón. Hoy decidimos perdonar a aquellos que nos han agraviado. Y hoy usamos nuestra boca para decir y suplicarte, bendícelos, que te puedan conocer. Aquellos que nos hirieron, aquellos que nos robaron, aquellos que nos lastimaron, hoy los bendecimos. Hoy los perdonamos. Y Señor, nos duele lo que hicieron, pero entendemos que tú no pierdes el control de la situación. Hoy no queremos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal, empezando por refrenar nuestra lengua, por callarnos la boca, cuando la verdad que a nuestros ojos íbamos a decir no edifica, callarnos y más bien hablar lo que tú quieres, para apacentar a los demás, para brindar ánimo a los demás, para levantar a los demás, para predicar de tu santa palabra, para predicar el evangelio, para ahí sí abrir la boca y no callarnos cuando se trate de hablar de ti. Te amamos, Señor Jesús, y te damos gracias por este día. Te damos gracias también por los que estudian con nosotros a través de las redes sociales, y gracias por los que tienen a bien venir a estudiar de tu palabra, tu santa palabra, esa que queremos que salga de nuestra boca de continuo. Pablo decía: me propuse no saber otra cosa, sino a Cristo y este crucificado. Señor, que cuando nuestra boca se abra, sea para predicar de tu evangelio. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, y nos despedimos de los que nos ven en las redes sociales.